Hola amigos, Dios les bendiga a todos. Qué gusto poder compartir nuevamente este momento de estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar una lección que personalmente considero muy especial. ¿Por qué? Porque toca uno de los temas que más preguntas y preocupaciones ha provocado en el corazón humano. Y esa pregunta es sobre la muerte. Pero nuestra lección no se queda hablando de la muerte. El título de nuestro estudio del día de hoy es la victoria final sobre la muerte. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque como cristianos, nosotros sabemos que la muerte existe, que es una realidad dolorosa y que separarse de un ser querido no es algo sencillo. Pero también sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Y precisamente es lo que Pablo quiere enseñarnos en 1 Corintios 15. Así que durante unos minutos quiero que pensemos juntos tres preguntas. ¿Por qué necesitamos ser transformados? La segunda, ¿qué ocurriría cuando Cristo regrese? ¿Y por qué podemos decir con toda seguridad que la muerte será finalmente vencida? Pues comenzamos este estudio, queridos amigos. Quédate conmigo y profundicemos en la palabra del Señor. Con él estuve sin saber que era el mismo que me acompañó. Aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos. Y bueno, queridos amigos, ¿qué les parece si antes de comenzar con este estudio me acompañan en oración? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque aunque vivimos en un mundo donde existe el dolor, el pecado y la muerte, tú no nos has dejado sin esperanza. Te pedimos que durante este estudio tu Santo Espíritu nos acompañe. Ayúdanos a comprender lo que Pablo quiso enseñar acerca de la resurrección, de la segunda venida de Cristo y de la victoria final sobre la muerte. Abre, Señor, nuestro entendimiento y sobre todo abre nuestro corazón. Que este estudio no sea solamente información bíblica, sino que fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno amigos, el día de hoy, como les decía, el título es La victoria final sobre la muerte. Este jueves 20 de agosto ya estamos en la lección 8 de este tercer trimestre de escuela sabática. Y acompáñenme a darle lectura a esta lección. Dice la victoria final sobre la muerte. Y nos manda luego a la pregunta. Dice, lee 1 Corintios 15, 54 al 57. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Y continúo leyendo. Dice, Pablo comienza el último párrafo de 1 Corintios 15 con una afirmación intrigante. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Muchos lectores de la Biblia utilizan esta declaración para decir que Pablo defiende una existencia inmaterial en el cielo, pero el contexto indica lo contrario. La estructura de 1 Corintios 15:50 sugiere que el binomio carne y sangre es paralelo a corrupción, del mismo modo que el reino de Dios es paralelo a incorrupción. Al igual que en 1 Corintios 15, 42 al 49, aquí también Pablo contrasta el cuerpo actual,
entre paréntesis o incluso el cadáver, con el cuerpo resucitado. El cuerpo sepultado está marcado por la corrupción y la mortalidad, mientras que el cuerpo resucitado se caracteriza por la incorrupción y la inmortalidad. 1 Corintios 15, 50, 53 y 54. En pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el cielo. En resumen, Pablo utiliza las ideas de corrupción y mortalidad para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. La expresión carne y sangre se refiere a la humanidad caída, por lo que nuestros cuerpos deben ser transformados y purgados de toda imperfección en ocasión del regreso de Cristo. Solo cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada, 1 Corintios 15, 54, y pasemos por la experiencia de la glorificación, 1 Corintios 15, 51, 53, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 17, se cumplirá la proclamación: la muerte ha sido devorada por la victoria, 1 Corintios 15, 54. Entonces se cantará este himno audaz y desafiante: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y 1 Corintios 15, 55. Todo esto tendrá lugar cuando Cristo regrese, 1 Corintios 15, 51 al 52. Piénsalo, cerramos los ojos al morir y lo siguiente que experimentamos será la segunda venida de Jesús, cuando nos resucite de entre los muertos. No importa cuánto haya muerto un creyente, incluso hace miles de años, en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Y por último nos manda a la pregunta reflexiva. Dice: ¿qué no se ha lamentado de lo rápido que pasa la vida? Así de rápida nos parecerá la segunda venida de Jesús si morimos antes de que ocurra. Quizá nuestro primer pensamiento al abrir nuevamente nuestros ojos será: vaya, Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. ¿Cómo nos ayuda esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso? Y bueno, queridos amigos, esto es la lectura de la lección del día de hoy. Pero ¿qué les parece si nos empezamos a adentrar y vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15 del 54 al 57? Y dice 1 Corintios capítulos 15, vamos a leer los versículos del 54 al 57. Al 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, dice. Y el 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y el 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El 57 por último dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven, queridos amigos? ¿Cómo ven esto? Entonces vamos a empezar a analizar, a platicar sobre esta lección. Vamos a ir a un punto. Por ejemplo, nuestro estado actual no es el estado final, ya lo hemos visto. Comencemos con 1 Corintios 15, 50. Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy importante. Pablo no está diciendo que Dios vaya a destruir nuestra identidad o que la esperanza cristiana consista en abandonar nuestro cuerpo para convertirnos en seres espirituales. El contexto de todo el capítulo habla de la resurrección y de la transformación del creyente. Pablo está haciendo un contraste. Por un lado tenemos lo corruptible y por otro lado tenemos lo incorruptible. Tenemos lo mortal y tendremos lo inmortal. En otras palabras, nuestro estado actual está marcado por las consecuencias del pecado, pero Dios tiene preparado algo completamente diferente. Y aquí podemos recordar lo que dice Romanos 6:23. El pecado trae muerte, pero Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, desde el principio tenemos que entender algo, amigos.
El problema de la muerte está relacionado con el problema del pecado. La muerte no era el plan original de Dios para la humanidad. Cuando Génesis 3 presenta la entrada del pecado al mundo, también comienza la experiencia de la muerte. Por eso la solución definitiva no consiste simplemente en que nosotros intentemos mejorar nuestra vida. Necesitamos, amigos, que Cristo haga algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos básicamente una transformación. ¿Qué significa que seremos transformados? Ahora llegamos a uno de los versículos más hermosos de toda esta lección. Primera de Corintios 15, 51 y 52 explica que no todos estarán muertos cuando Cristo regrese, pero todos los que pertenecen a Cristo serán transformados. Y aquí nos preguntamos algo, bueno, ¿y cuándo ocurrirá? Pablo dice que será un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Es impresionante, ¿verdad? La Biblia no presenta la resurrección como algo simbólico simplemente. La presenta como un acontecimiento real relacionado con la segunda venida de Cristo. Y aquí podemos conectar este pasaje con 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Aquí Pablo dice que el Señor descenderá del cielo, dice, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, los creyentes que estén vivos serán reunidos con ellos para encontrarse con el Señor. También en estudios anteriores también hemos visto esta parte. Miremos la conexión. En 1 Corintios 15, los muertos resucitan y los vivos son transformados. Y si vemos también en 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes vivos son reunidos con ellos. Los dos pasajes están hablando del mismo gran acontecimiento, la segunda venida de Jesús. Y esto nos enseña algo maravilloso. La esperanza del cristiano no está basada en la idea de que nuestros seres queridos ya están viviendo una vida perfecta en otro lugar. Nuestra esperanza está puesta en una promesa mucho más grande. Jesús volverá y los muertos en Cristo serán resucitados. Esto corruptible se vista de incorrupción, también veíamos. Continuemos en 1 Corintios 15, 53. Pablo dice que lo corruptible debe vestirse de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. Me gusta mucho la palabra vestirse porque nos ayuda a entender la idea. Dios va a realizar una transformación completa. Lo que hoy está sujeto a la muerte ya estará sujeto a la muerte. Lo que hoy está sujeto a la muerte ya no estará sujeto a la muerte. Lo que hoy se deteriora ya no se deteriorará. Lo que hoy es mortal será vestido de inmortalidad, amigos. Y aquí algo que debemos de aclarar muy bien. La inmortalidad es un regalo de Dios. No es algo que nosotros poseamos naturalmente. La Biblia presenta la vida eterna como un regalo recibido por medio de Cristo. Por eso, si leemos Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza no está en nosotros mismos, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad, está en ¿quién? En Jesús. Y también nos preguntamos, ¿cuándo será vencida la muerte? Ahora llegamos al corazón de la lección. 1 Corintios 15, 54 dice que cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Y veíamos que decía, sórbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Qué declaración tan poderosa. Pensemos un momento en esto. Actualmente podemos experimentar muchas victorias, podemos superar dificultades, podemos recuperarnos de problemas, podemos alcanzar metas. Pero hay una cosa que ningún ser humano puede vencer por sus propias fuerzas, y eso es la muerte. Podemos retrasarla, pero no podemos eliminarla. Podemos tratar enfermedades, pero finalmente todos necesitamos una solución definitiva. Y esa solución solamente puede venir ¿de quién creen? De Dios. Por eso Pablo hace una pregunta desafiante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, como acabamos de leer, ¿verdad? Es como si Pablo estuviera mirando a la muerte y diciéndole, ya no tendrás la última palabra. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección.
En 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 presenta a Cristo como las primicias de los que durmieron. Es decir, la resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte no tendrá la victoria definitiva sobre aquellos que confían en Él. El verdadero enemigo es la muerte, pero detrás está el pecado, amigos. Aquí Pablo también dice algo muy importante en el versículo 56. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y esto nos lleva nuevamente al principio. ¿Por qué existe la muerte? Porque el pecado entró al mundo. Por esa solución, Dios no consiste solamente en resolver el problema de la muerte. Dios está resolviendo también el problema del pecado. Y ahí es donde aparece Jesús. Jesús vino a cargar con nuestros pecados. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó y Jesús prometió regresar. Así que podemos ver toda la historia de salvación como una gran historia de victoria. En Génesis vemos cómo el pecado entra. En los evangelios vemos cómo Cristo viene al mundo. En la cruz vemos el precio de nuestra redención. En la resurrección vemos la victoria de Cristo sobre la tumba. Y en la segunda venida veremos la manifestación definitiva de esa victoria. Bueno, ¿y qué pasa con los que ya murieron? Esta es probablemente una de las partes más personales de esta lección del día de hoy. Porque cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando solamente de doctrina, estamos hablando de personas. Quizás alguien que está escuchando este podcast perdió recientemente a su padre, a su madre, quizás perdió un abuelo, un hermano, un amigo. Y cuando llega la noche, cuando todo queda en silencio, todavía se siente ese vacío. Entonces, ¿qué esperanza ofrece la Biblia aquí? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice que Pablo no quería que los creyentes estuvieran en ignorancia acerca de los que habían muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense bien, la Biblia no dice que el cristiano nunca se entristece, dice que no se entristece como alguien que no tiene esperanza. Recuerden que también lo veíamos ayer. Eso es muy diferente. Podemos llorar, podemos extrañar, podemos sentir dolor, pero tenemos esperanza. Porque la historia no terminó en el cementerio. La Biblia apunta hacia la resurrección. Y cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Como les decía, qué hermosa promesa, ¿verdad? Y si nos preguntamos, ¿y si Jesús parece tardar? La lección también nos invita a pensar en algo muy interesante. La vida pasa muy rápido. Cuando somos pequeños pensamos que el tiempo pasa lentamente, pero después miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que los años pasaron rápidamente. Y quizás alguien puede preguntarse, Señor, ¿cuándo vas a volver? La segunda venida puede parecernos lejana, pero pensemos en esto. Si un creyente muere antes del regreso de Jesús, para esa persona el siguiente gran acontecimiento consciente será la resurrección. Es una manera hermosa de pensar en la esperanza. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que alguien murió, no importa si fueron días, años, incluso siglos. Cuando Cristo regrese, la promesa de Dios seguirá vigente. Pero por eso debemos permitir que una aparente demora destruya nuestra fe. Pedro explica en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios no está retrasando su promesa por indiferencia, sino que tiene paciencia y desea que las personas tengan oportunidad de arrepentirse. Vamos a leer otra vez esta parte porque a veces muchas personas dicen que, inclusivemente hay personas que dicen que eso de la segunda venida de Jesús no es real. Pero aquí nos da una respuesta muy contundente. Lo vuelvo a leer. Pedro explica en 2 de Pedro 3:9 que Dios no está retrasando su promesa por indiferencia, sino que tiene paciencia y desea que las personas tengan oportunidad de arrepentirse. Ahora, queridos amigos, pongamos a pensar en esto. Ahora entendemos cuando nos preguntamos ¿y cuándo va a venir Jesús? ¿Y cuándo va a venir Jesús? Ahí está la respuesta. Dios está esperando a que todo este mundo en el que vivimos se arrepienta. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna en Él. Así que mientras esperamos, tenemos una misión. No estamos esperando sentados
sin hacer nada. Estamos llamados para vivir para Cristo. La victoria no es nuestra, es de Cristo, amigos. Y aquí quiero llegar a la parte final después de hablar del pecado, de la muerte, de la resurrección y de la transformación. Pablo no termina diciendo, qué buenos somos nosotros. No, termina diciendo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fundamental. La victoria es de Cristo, nosotros la recibimos por medio de Él. Jesús es el centro de toda esa enseñanza. No es simplemente una lección acerca de la muerte, es una lección acerca de Jesús venciendo la muerte. No es simplemente una lección acerca de la resurrección, es una lección acerca de Jesús garantizando nuestra resurrección. Amigos, no es simplemente una lección acerca del futuro, es una lección acerca de cómo la victoria futura de Cristo cambia nuestra vida presente. Y decimos, ¿cómo debe cambiar esto en nuestra vida al día de hoy? Y aquí quiero dejarte una pregunta. Si realmente creemos que Jesús va a regresar, si realmente creemos que habrá una resurrección, si realmente creemos que la muerte será finalmente destruida, ¿cómo deberíamos vivir hoy? La respuesta está en el mismo capítulo. Después de hablar de la resurrección y de la victoria sobre la muerte, Pablo termina diciendo que debemos estar firmes, constantes y abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. ¿Lo ves? La esperanza del futuro produce fidelidad en el presente. No vivimos correctamente para ganar la victoria, vivimos fielmente porque Cristo ya obtuvo la victoria. Así que cuando tengas un día difícil, recuerda esto: la muerte no tendrá la última palabra. Cuando extrañes a alguien que murió confiando en Jesús, recuerda esto: la historia todavía no terminó. Cuando sientas que Cristo tarda demasiado, recuerda esto: Dios sigue teniendo el control. Y cuando tengas miedo del futuro, recuerda: nuestra esperanza no depende de las circunstancias, depende de Jesucristo. Vamos a la conclusión de esta lección. Así que hoy hemos aprendido algo muy sencillo pero muy profundo, amigos. Nuestro cuerpo actual es mortal y corruptible, pero Cristo ha prometido transformarnos. Los muertos en Cristo serán resucitados. Los creyentes que estén vivos serán transformados. Y finalmente la muerte será vencida. Por eso Pablo puede preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y después responder: gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, que estás escuchando este estudio, quizá hoy estés atravesando una situación difícil, quizás tengas preguntas, quizás estés esperando el regreso de Jesús desde hace mucho tiempo. Pero no pierdas la esperanza. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Cristo vive y Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, la muerte no será la vencedora. Así que mantengámonos firmes. Sigamos estudiando la Biblia, sigamos confiando en Jesús, sigamos amando unos a los otros y sigamos esperando aquel día glorioso en que podemos decir que finalmente la muerte ha sido vencida para siempre. ¿Cómo ven, queridos amigos, el día de hoy este tema? Sigamos confiando, sigamos creyendo que la muerte fue vencida. Y como dijimos en la semana, a lo largo de esta semana de este estudio, no podemos esperar a Jesús, no podemos esperar a nuestro Salvador, a nuestro Dios, con los brazos cruzados. Todos los días tenemos que hacer algo: amarnos unos a los otros, tratar de reflejar el carácter de Dios lo más que se pueda, y siempre, 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 amigos, confiar en Él, poner a Dios por sobre todas las cosas, hasta cuando tú vayas a hacer algo. Yo tengo un amigo que siempre me dio un buen consejo, y ese consejo era que hasta cuando vaya a hacer algo, no sé, proyecto de vida, hagamos tratos con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque con Dios todo es mejor. Gracias, amigos. Y antes de despedirnos, quisiera que me volvieran a acompañar en oración para despedir este estudio. Vamos a terminar con una oración. Señor amado, gracias por esta hermosa esperanza que encontramos en tu palabra. Gracias porque nuestra historia no termina con la muerte. Gracias porque Jesucristo murió por nosotros, resucitó y nos ha prometido la vida eterna. Ayúdanos a permanecer firmes mientras esperamos tu regreso. Si alguien escuchando este estudio que está pasando por un momento de tristeza,
especialmente por la pérdida de un ser querido. Dale consuelo y recuérdale que en Cristo tenemos esperanza. Ayúdanos a vivir cada día preparados para encontrarnos contigo. Que cuando llegue aquel momento glorioso podamos levantar nuestros ojos y reconocer que nuestra redención ha llegado. Gracias por la victoria, porque la victoria no depende de nosotros, sino de Cristo. Ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles hasta el fin. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, amigos, y con esta esperanza terminamos nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, a ti, a tu familia, a tus seres queridos, y sobre todo que mantengamos viva nuestra esperanza en Jesús. Nos encontramos en el próximo estudio. Dios les bendiga y Maranata. Chao, chao.